Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Estamos ya en el inicio de una nueva semana y en el inicio también del estudio de una nueva porción semanal de la bendita Torá. La porción que vamos a estar estudiando durante esta semana lleva por nombre hebreo Balak, que significa devastador. La lectura correspondiente al día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Números, en el capítulo 22, los versos del 2 al 12. Nos dice la bendita Torá que Balak manda buscar a Balaam, un profeta que no era de origen hebreo, un profeta que tenía la capacidad, según dice la Torá, de bendecir y de maldecir. A quienes Balaam bendecía, pues eran benditos, y a quienes maldecía, eran malditos. Y lo manda a buscar para que maldiga al pueblo de Israel, pues Balac estaba juntamente con todo su pueblo, llenos de miedo por la presencia de Israel y por las batallas que ya había iniciado el pueblo de Israel en la región y que ya había ganado. Vivimos en medio de un mundo que está muy metido en el tema del materialismo. Todo el tiempo estamos pensando en muchas cosas materiales. Mucha gente vive preocupada por tener las mejores casas, los mejores carros, los mejores salarios, los mejores trabajos, etcétera. Esto es lo que se maneja principalmente en el mundo, e incluso muchos de los que somos creyentes, temerosos del Eterno, de pronto nos vemos envueltos también en esta dimensión de materialismo que ejerce una presión muy fuerte en todo el mundo. Por otro lado, tenemos el tema de la espiritualidad. Poca gente, pero sí hay personas que buscan, en cambio, lo espiritual. No quieren sentirse atrapados por lo material, por lo físico, y entonces buscan las cosas espirituales. Cuando nosotros vemos esta porción, Balak, y cuando vemos este personaje que aparece en la Torá, Balaam, podemos ver y darnos cuenta de algo muy importante, que la espiritualidad no siempre es buena. Es decir, que existe una espiritualidad que es oscura, que es malvada. Así como hay espiritualidad buena, también hay espiritualidad que es mala. Y quizás tengamos que definir qué es la espiritualidad. Podríamos decir que la espiritualidad es tener entendimiento, tener discernimiento de las cosas espirituales y tener la disposición para vivir sujeto a esas cosas, a esas leyes espirituales. En ese sentido, la espiritualidad buena es precisamente eso, tener esa sensibilidad para poder conocer las cosas espirituales y tener la sensibilidad para vivir en obediencia a ellas, sujeto a ellas. Y cuando hablamos de las cosas espirituales, por supuesto hablamos del reino del Todopoderoso, ya que la Escritura declara que el Eterno es espíritu. Él es el rey del mundo espiritual. Por lo tanto, la espiritualidad está ligada a conocer al Eterno, a escuchar su voz, a conocer su palabra y a estar sujeto a sus mandatos, a su voluntad. Balaam era un profeta oscuro. Era un hombre que tenía la capacidad de entender las cosas espirituales. Era un hombre con la capacidad incluso de poder ver ángeles. Era un hombre con la capacidad incluso de escuchar la voz misma del Creador del universo. Pero Balaam era un ser oscuro, era un ser nefasto, era un ser, sí, que tenía espiritualidad, pero espiritualidad maligna. Balaam se sujetaba a la voluntad del Eterno como lo hace el Satán, como lo hace el diablo, es decir, a la fuerza, no por voluntad propia. De tal manera que Balaam nos enseña ese lado oscuro de la espiritualidad y nos enseña que desde el mundo antiguo y hasta el mundo de hoy, el mundo moderno, siempre entonces ha existido ese lado de la espiritualidad. Y mucha gente hoy en día se va detrás de esa espiritualidad.
Mucha gente hoy en día siguen buscando hechiceros, siguen buscando personas que les lean las cartas, que les digan su futuro, que les hagan, no sé, algún trabajo, que les ayuden a prosperar. En otras palabras, buscan las cosas espirituales tratando de engrandecerse en las cosas materiales. Pero los creyentes, los que somos temerosos del Eterno, aquellos que realmente queremos de todo corazón buscar lo espiritual sin el afán de buscar lo material, sino solamente por amor al Eterno, por gratitud al Eterno, aquellos que buscamos de todo corazón el reino espiritual, la Escritura declara que las cosas materiales no son dadas. No son dadas, así dice la Escritura. Busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Lo demás, aunque no sea importante, lo tendrás, porque viene junto, es como un paquete que viene junto. De tal modo que en estos tiempos difíciles y complicados que vivimos, al igual que hace miles de años, la prioridad sigue siendo busca a Dios, busca las cosas espirituales, aférrate a ellas. Todo lo material vendrá juntamente con el conocimiento de lo espiritual. Que tengas una semana llena de bendiciones. Shalom.